que siguen y la entrevista que sigue van a ser de esos momentos que seguramente a muchos de ustedes va a enganchar para leer el libro que les vamos a presentar o para seguir enganchados con el tema. Yo les decía que este uruguayo que hace muchos años no vive en el país se llama Roberto Blatt y que se metió nada más ni nada menos que con la Biblia, con el Corán, con la Tanaj, 3 lecturas sobre un mismo Dios. Y yo les decía, un poco inspirado, porque el libro, mi querida amiga Rocío lo trajo hoy recién acá a la producción, y esto es un atentado violento al pudor, siempre recibir a un escritor sin haber leído el libro. No. Pero el libro además habla de ese colapso que fueron gran parte de los sismos en el siglo XX, comunismo, nazismo, fascismo. Es más, hay algunos autores que el siglo XX lo reducen de 1914 a 1989. Bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme. Yo decía cuando presentábamos el programa, qué coraje además, ¿no? Y después me entero que trabajaste 20 años para hacerlo, de una bibliografía extremadamente rica y además una vida muy rica porque has vivido en Israel, porque además allí has sido hasta guía en el desierto y además la posibilidad de manejar otros idiomas. ¿Por qué te metiste con estos temas? Porque de alguna manera, si soy un uruguayo nacido en el Prado, criado en el Parque Rodó, pero que ha vivido un poco por todas partes del mundo y que ha estado, de alguna manera, las 3 grandes religiones de la Biblia se me han cruzado en mi propia vida, en mi propia biografía. Y claro, y me generaron muchísima confusión, pero también muchísima curiosidad. Y luego, como estuve en lugares donde han habido grandes crisis y donde las 3 religiones y otros aspectos han estado en crisis casi perpetua, pues fui investigando sin saber que eso se estaba convirtiendo en un libro casi autobiográfico, en el sentido, aunque yo no estoy en el libro directamente, pero donde yo estoy como calibrando las diferentes, digamos, los diferentes procesos históricos en los que estaba participando para tratar de entenderlos más en profundidad. Y con respecto al presente, ese pasado, desde el Antiguo Testamento a hoy, ¿logra explicar algunos sismos que hay hoy que serían extremismos? Yo no pretendo tanto, es decir, este libro no es un libro que tiene vocación didáctica. La vocación que tiene es de apartarnos del choque directo de trenes que estamos viendo ahora, en donde, digamos, están todas estas enfrentamientos de fanáticos, de crisis, de intereses creados. Todo esto no permite un diálogo ni una comprensión serena. Entonces, como a mí me interesa muchísimo lo que pasa hoy en día en el mundo, lo que hice fue retirarme un poco más hacia atrás y a medida que me iba retirando, llegué más o menos hacia lo que podría llamarse los orígenes del monoteísmo y en principio de lo que es nuestra civilización occidental. Pero por supuesto, esto no es para agotarlo, no es para agotar el tema, es inagotable, es intratable de forma académica, aunque trato de ser todo riguroso, pero es una narrativa que propongo para que podamos debatir sobre los problemas de nuestra época sin acuchillarnos. En algún momento vos decís allí lo poco que sabe el judaísmo del cristianismo, el cristianismo del judaísmo, el cristianismo de los musulmanes y el islam del resto de las religiones. Sí, eso yo lo sabía, que hay una ignorancia terrible de cada grupo sobre los otros dos, lo sabía. La gran sorpresa fue la inmensa ignorancia que tenemos cada uno de nosotros sobre nuestra propia tradición. Lo poco que los judíos saben de judaísmo o la cantidad de lugares comunes que tienen sobre ello, lo mismo pasa con los cristianos, la cantidad de tópicos que asumen y también en el Islam. Osama Bin Laden, por ejemplo, de Islam no sabía prácticamente nada. Es decir, ni el grupo de la gente que atacó las Torres Gemelas, es decir, estaban imbuidos de una sensación profunda de humillación y de rabia, pero de conocimiento profundo del Islam, que tiene una profundidad extraordinaria, no sabían nada. Lo peor es ese tipo de ignorancia. La ignorancia, si tuviéramos una ignorancia profunda de nuestra propia tradición, pues tendríamos una actitud más tolerante hacia las otras. ¿Y cómo se llega, seguro es muy difícil en 2-3 minutos, ¿no?, a un autoproclamado Estado Islámico que vuelve la historia 300, 400 años atrás? En realidad la vuelve a ninguna parte, porque la historia del Islam es muchísimo más rica que esta fantasía que aparentemente está inspirada en un pasado mítico que en realidad nunca fue tal. Es decir, los grandes momentos del Islam y los grandes pensadores del Islam, muchos de estos extremistas los rechazan. Es decir, lo terrible, lo que está pasando hoy en día con el islamismo radical, es que es una crisis que destruye al propio Islam, es decir, quien más sufre de todo este proceso de yihadismo es el mundo musulmán, que no termina de encontrar su camino en la modernidad. Vos te fuiste de Uruguay,
venís esporádicamente y has visto que desde vengo cada vez más. La dictadura se terminó en el 85 y en el 2017 seguimos con temas sin cerrar. Sin embargo, viviste en Alemania, te pasó algo parecido que lo que me pasó a mí en una beca en Alemania. Digo, no fue vivir, pero fue un tiempo, que es cómo los tipos en pocos años resolvieron, obviamente, salir del nazismo, salir de ciudades destruidas y de millones de muertos, y después meterse además en lo que fue el muro de Berlín y la división de una parte de lo que fue la República Democrática y la República Federal. Y a vos hablás de eso, de cómo los alemanes conviven con su pasado reciente y salen adelante. Es increíble, que tienen las páginas más negras quizás de la historia europea, las tienen, son las más recientes, y son los que más valor han tenido para enfrentarse a ellas. Es decir, una generación después, los alemanes se han enfrentado a su pasado inmediato, el de los padres y abuelos. Y han conseguido, del horror que fue el Tercer Reich, han construido probablemente unos países ejemplares, y no el ejemplar democráticamente de Europa. A mí me parece admirable el proceso de recuperación, de reconstrucción. Creo que más importante que reconstruir las ciudades es reconstruir el alma. Y eso creo que lo están consiguiendo mejor que muchos otros. La mayor parte de los países europeos no reconocen hasta hoy sus horrores históricos. Los horrores coloniales ingleses y franceses no se reconocen, no tienden a taparse. El colaboracionismo francés durante la ocupación alemana tiende a diluirse. Sí, 2 por 3 intenta salir y sale alguien y medio lo borran. Sí, y ahora con el aniversario del Guernica ha salido un poco lo de la colaboración franquista con los nazis también. Por eso digo, es decir, en realidad el hecho de enfrentarnos con la historia, y este libro trata de hacer eso, nos permite llegar de forma más serena a concebir el futuro. Sabes que en la bibliografía, porque como verás tengo facilidad de lectura rápida, pero no para entrarle responsablemente al libro, vos hablás ahí de esos famosos documentos apócrifos que seguramente tienen que ver con lo que hoy es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Existen esos documentos? ¿Hubo en tu investigación, hubo algún momento de la historia en que algún papado decidió destruir eso y dijo la Biblia que existe es esta y no la que era entera? ¿Eso pasa, o es mito? Eso en realidad, eso ha pasado. Parte de eso es mito, pero mucho de esto es verdad, y es verdad para las tres tradiciones que se sienten como que son, las tres se deben a un libro, el libro del Antiguo Testamento, se deben a un libro único y inmutable, y sin embargo las versiones de ese libro son diferentes. Por ejemplo, es verdad que el Antiguo Testamento judío está en la lengua original en hebreo, pero es más corto que la Septuaginta, que es la versión del Antiguo Testamento de los cristianos, que incluye libros judíos pero traducidos al griego. Por lo tanto, en cierto sentido se puede decir que el Antiguo Testamento cristiano es más completo que el judío, pero es una traducción. Estamos hablando de eso antes. Sí, estamos hablando de la traducción. Y el Corán son esencialmente paráfrasis sobre el Antiguo Testamento. Quiere decir que en realidad es una tercera versión. Las tres se pertenecen a un libro que en realidad está sin estar cerrado del todo. De alguna manera, incluso ese libro de referencia común habría que seguir negociándolo. Pero efectivamente hay textos perdidos, apócrifos, otros falsos, directamente falsos, en todas las religiones, en las tres. A medida que vos vas avanzando, y ahí ya me dijiste algo, metiste a Grecia en el medio, sí. Vos concluís que la influencia griega termina haciendo que Occidente sea la única parte del mundo que tiene rincones laicos. ¿Eso puede ser así? Es sobre todo la combinación de la adopción del racionalismo griego y la oposición a la Iglesia, que en un cierto momento de la historia se establece una verdad, quiere establecer una verdad universal y absoluta, y el rechazo dentro de Occidente a esa verdad universal y absoluta es la que genera el laicismo. Y es por eso que el laicismo en realidad existe solo en Occidente. Laicismo de verdad no hay hoy, no hay en China, no hay en la India, ni en Japón. Eso te iba a preguntar, porque China y no Japón... la hay. Un ingeniero o un químico chino o indio tienen en casa por lo menos un altar a los antepasados. Tiene una tendencia a ser un budista shinto, o a ser un taoísta, o a tener algún tipo de ritual. Esencialmente el laicismo a lo duro es solo occidental. Y lo interesante es que, aunque nace en oposición sobre todo a la Iglesia, adopta de la Iglesia los elementos fundamentales. Por ejemplo, el laicismo racionalista es universal y busca una visión absoluta y definitiva de la realidad, del mundo. Por lo tanto, la vocación es muy parecida, pero lo que deja fuera es al protagonista principal. Adiós. Sí, obviamente, y gente como Kant sería impensable en China o en Japón. Digo. Pero sin embargo, las influencias bíblicas en Kant son múltiples.
También. Sí. Eso sí, más del lado protestante, pero ahí está. También. Publicar esto en Europa y en España, ¿cuántos dolores de cabeza si es que te trajo después de publicado? Yo tengo una suerte, tengo un angelito que me ayuda a decir. Y sí, porque en realidad mi carrera, yo siempre he sido ensayista hace muchos años, pero me he ganado la vida, my day job, como se dice, ha sido sobre todo en televisión temática, digital y demás, temas documentales. He sido un ensayista toda la vida. Pero he estado escribiendo. Multicanal de España, ¿no? Multicanal de España, que hoy en día se llama EMC, Iberia. Ahí está, y que hay dos canales temáticos que recuerdan los nombres. Sí. El canal Odisea y Canal de Historia, que es la versión de España y Portugal del History Channel de América Latina. Pero yo insistí. Ahí estaba. Es el único lugar. Sí, yo lancé ese canal. La versión española y portuguesa. Y insistí en que se llame Canal de Historia y no History Channel. Es el único lugar del mundo en que hay una joint venture con los americanos en el que le impusimos el nombre del canal de Historia. Sí, y 50% de ese canal era una selección que nosotros hacíamos de su catálogo y 50% compramos y producíamos. Es un producto. Ahora, por lo tanto, yo tenía un cierto renombre, pero no para hacer este tipo de cosas. Pero en un momento, al cabo de 20 años, esto más o menos se acabó. Y bueno, lo lancé al aire y la cosa increíble, me encontré con un equipo editorial maravilloso, esa extraordinaria editorial que es Turner. Yo envié el manuscrito a 4 editoriales, en 3 tenía cuña y Turner no conocía a nadie. Y en las 3 donde tenía cuña no me contestó nadie en ese momento. Y a la semana de echar una mirada al libro, alguien más o menos como vos, pero en femenino, dijo: quiero ese libro. Y pum, y salió, y para mi inmensa sorpresa, y la de ellos también, porque este es un librito tipo, lanzás un disco de jazz free. Bueno, no es un librito, ¿no? Bueno, pero digamos, es un libro que no es un libro para llevarse a la playa. Ahí va, es decir, lo llevas, si te engañas, si te lo llevas a la playa, te cortas las venas y no devolvemos el dinero. No, lo que quiero decir es, el libro pretendía ser algo equivalente a un disco de jazz experimental. Y parece que llegó en buen momento y es un poco mejor de lo que yo pensaba y bueno, ha recibido buenas críticas en España y está enganchando y yo estoy feliz pero asombrado. La vida te ha puesto en el Prado, en Montevideo, o en el centro de Montevideo, te ha puesto en Israel, que en algunos aspectos es primer mundo también, en un mundo judío rodeado de dictaduras árabes. Eso corre por mi cuenta, pero estoy totalmente convencido de que esto es así. Sí, bueno, es un hecho. Sí, es nada más que tener una dosis de honestidad intelectual, aunque a veces no se ve así. Pero te ha permitido, por ejemplo, además deambular en desiertos donde hay tribus. Hablemos del Sinaí, por ejemplo, y has estado cara a cara con ellos, que algunos de ellos, uno dice, viven como hace 300 años, como hace 500 años. Es extraordinario, porque efectivamente viven hace 300 años, pero no porque sean primitivos, entre comillas, porque muchos de ellos, en las tiendas tradicionales, sean de verano o de invierno, porque según lo que cubren son de verano o de invierno, pero en realidad básicamente la forma de vida es la misma de hace siglos, pero algunos de ellos tienen el Mercedes afuera y la parabólica. Quiere decir, están perfectamente al tanto de lo que pasa en el gran mundo, solo que les interesa su forma de vida. En la propia Israel se ha intentado urbanizar algunas tribus beduinas y ha sido muy, muy difícil porque en más de un caso incluso se les dieron facilidades para construir edificios, para poder vivir en ellos en lugar de la tienda, y tienen edificios muy lindos y demás, pero toda la familia está en la carpa. Entonces eso fue un descubrimiento extraordinario, descubrir que en realidad nuestra manera de vivir no es necesariamente la única, ni es necesariamente el desarrollo último de la experiencia social humana. Y sí, yo tuve relaciones muy, muy buenas con beduinos de, sobre todo, 2 grandes tribus, los Tarabín y los Mzeine. Y hay otros que se les escapó la moto, ¿no? Sí, las tribus del norte cayeron, cayeron bajo las garras primero de Al-Qaeda y ahora de ISIS. Y efectivamente es un drama de un desierto que en realidad tiene algo de paradisíaco, a pesar de que el desierto, al fin y al cabo, no nos olvidemos que las grandes revelaciones se dieron en el desierto, quiere decir, hay una riqueza profunda que no es inmediatamente visible. Increíble. Y cuando uno está en el Sinaí, es tan extraordinario esa combinación de mar tropical, que es el Mar Rojo, y de arena y de montañas de granito rojo, es tan extraordinario que me da una pena terrible de saber la situación horrorosa que están viviendo en estos momentos. Sí, hay otras zonas de ahí del cercano oriente, y que tengo un testigo privilegiado contigo acá, que es el Líbano, por ejemplo. Aquel Líbano de fines de los 70 era una maravilla.
Es verdad que... sí, no, después la guerra... Efectivamente, era el proyecto democrático, avanzado, más integrado dentro de Occidente. No, y el paraíso que era la tierra, es decir, aquellas playas. Es que es bellísimo, es que el paisito ese chiquito, es que es una maravilla, es decir, por las montañas, los valles, las playas, es un país maravilloso también. Y que ahora están con una emigración haciendo frente como pueden a 1,5 millones de sirios. Sí, pero ya lamentablemente llevan sufriendo violencia más o menos imparable desde el final de los años 60, con momentos de paz. Un comentario al margen. Soy un gran consumidor de historia, como te darás cuenta. Ya lo veo. Y obviamente... Está escrito para gente como vos. No tenés más remedio, vas a no tener más remedio que leerlo. Y un gran History Channel, entre otras cosas, demostró, o el canal de historia, que estudiantes que no te atienden un segundo en una clase en secundaria, si miran la Segunda Guerra Mundial ahí, la ven. Claro. O sea que el medio audiovisual... Pero después he visto que, no sé cómo funciona usted, si es como Discovery o es como otros canales que compran productos, entonces los he visto, ¿cómo te puedo decir? Variar lo que es la historia, pero... Estás tocándome algo delicadísimo, porque cuando yo lancé el canal de historia, era muchísimo más riguroso. Eso. Bueno. El problema está que quizás yo creo que es un error. El error que se ha hecho es de que para aumentar de forma artificial y, digamos así, y de forma no inestable la audiencia, de perder el hardcore, de perder el núcleo duro de gente como vos. Entonces, lo que demostramos en su momento, tanto en Odisea como Canal de Historia, es que cuando contás historias, incluso muy muy complejas, las contás bien, la gente queda fascinada y aprende. Si lo que querés convertir en un canal de historia, en un canal de entretenimiento puro y duro, pues hay lugares mejores para hacer eso. No que esté mal eso, está perfectamente bien, yo me entretengo y viva la tontería. Además, es una parte importante, es una parte importante de nuestras vidas. Pero donde queremos un poco más de rigor, debería ofrecerse. El libro se llama Biblia, Corán, Tanaj, 3 lecturas sobre un mismo Dios, de Roberto Blatt. Un gusto haberte conocido, Roberto. Muchísimas gracias. Que nos acompañabas estos minutos. Y no sé si vino el libro como para mostrarlo, pero no te lo voy a devolver. Digamos. No, tuyo. Es más, es decir, espero que pronto me comentes algo. Con gusto. Honestamente. Con muchísimo gusto.